pero vamos a hablar de lo que dijo Milei de la estanflación, esto de que vamos a tener una profundización de la recesión en la Argentina. Sí. Que tuvo crecimientos a tasas chinas hasta el 2000, un declive en el 2020, un crecimiento muy alto en el 2021 por el rebote, pero hasta el primer semestre del 2022 teníamos números muy interesantes de crecimiento. Después vino el desplome, ¿no? Lo que se preveía. Ahora, la estanflación, que es la recesión económica con alta inflación, usted me dirá, pero ya tenemos, sí, pero va a ser peor. O sea, lo que se está planteando es más recesión con más inflación, porque hay lo que se llama un sinceramiento de precios, ¿no? Claro. Por lo cual todos los productos van a incrementarse. Ahora, ¿es un hecho inédito en la Argentina? No. No. Hemos tenido en muchos momentos procesos de la denominada estanflación. Vamos a hacer un repaso. No hace tanto. Algunos no hace tanto. Otros sí ya tienen una historia. Un término que además no nació en la Argentina, que tiene una historia, la de la estanflación. Pero vamos a ver qué procesos históricos tuvo la Argentina en relación con la estanflación. A ver, ayúdame, Mechi, a recordarlos en algunos casos y a explicarlos en otros. A ver, la combinación de estancamiento con inflación es lo que se denomina estanflación. Según señaló el propio Milei, por lo menos vamos a tener 1 año y pico, 2 años en esta situación, ¿no? Constituye una anomalía desde la visión de la economía clásica, que por mucho tiempo consideró a la suba generalizada de precios como un efecto no deseado del crecimiento. En general, la inflación es como consecuencia de una... está vinculado a una mayor demanda del consumo, ¿no? Es más difícil subir precio cuando no vendés. Eso ocurre en esa anomalía de la visión económica que se denomina estanflación. Va a haber una estanflación en el país, esto lo anticipó el presidente electo Javier Milei. La estanflación se tornó común en varios países desde la segunda mitad del siglo XX, donde hubo un pico inflacionario, una reconversión del mundo que salía de la Segunda Guerra Mundial. Y esto fue una marca de sucesiva crisis económica y sociales, digamos. La estanflación está relacionada con el impacto social que va a generar, ¿no? Esto va a implicar un impacto directo en los salarios, en la capacidad de consumo, en el empleo, en la viabilidad de comercios y pymes. Va a haber un impacto muy fuerte a partir de lo que se denomina la estanflación. El término surgió casi por casualidad, en medio de una exposición del ministro de Finanzas británico, Ian MacLeod, en la Cámara de los Comunes el 17 de noviembre, mirá vos, de 1965. En aquel momento, ¿qué dijo MacLeod? Tenemos lo peor de ambos mundos, no solo la inflación, sino el estancamiento. Y en este caso, ambos juntos. Esto es lo que planteó. Por eso se señala como el peor de los mundos. ¿Por qué? Porque tenés un incremento de precios que impide la capacidad de consumir o de adquirir determinados bienes y al mismo tiempo estás cayendo económicamente, ¿no? ¿Cómo se resolverá esta situación? Bueno, es el gran dilema que presenta la Argentina. En el país, el primer año de estanflación nítida, comprobable, fue en 1976, en el inicio de la dictadura de Jorge Rafael Videla. El PBI cayó un 2% con una inflación de más del 400%, golpe de Estado, 1976. Primer registro de estanflación en la Argentina. Esa no la viví. Uno puede tomar como antecedente a lo que ocurrió, porque esto fue en el inicio del gobierno dictatorial de Videla, lo que ocurrió con la presidencia María Estela Martínez de Perón, porque así se aplicó el Rodrigazo, que fue ese brutal ajuste de Celestino Rodríguez, ministro de Economía, que estuvo desde el 2 de junio al 17 de julio de 1975. En aquella instancia, en aquel gobierno, se generaron las bases para lo que sería posteriormente la estanflación. Las cifras de 1975, insistimos, gobierno de María Estela Martínez de Perón, el Rodrigazo, muestran una inflación del 182% y un PBI que no tuvo variación, aunque con una caída en los últimos 2 trimestres. Después, en el 76, ya sí hubo una recesión del 2%. Claro. Para encontrar una inflación anual de 3 dígitos, hay que ir al año 59, que fue del 113%. En aquel momento no se puede hablar de esta inflación, la del 59, Revolución Libertadora,
la que había derrocado al presidente Perón, porque la Argentina todavía tenía registros de crecimiento. Por eso era una inflación de 3 dígitos, pero no se hablaba de esta inflación. La combinación de inflación y estancamiento económico volvió a registrarse. Nos acordamos, 76, sí, comienzo de la dictadura. Esa es la primera. Se volvió a registrar el 78, año del Mundial, luego en el 81, ya estaba. Es decir, y en el 82. Es decir, durante la dictadura militar, que fue política neoliberal, apertura de importaciones, caída de la industria, todo lo que tememos que puede ocurrir, hubo 4 periodos de esta inflación. Martínez de Oz, ¿no? Dictadura militar. 4 periodos de esta inflación. ¿Hicieron que tuviéramos una Argentina mejor? No. Dejaron endeudamiento, dejaron... No me refiero solo al deterioro institucional y los crímenes que cometieron, sino a lo económico, ¿no? Fue devastadora aquella política económica de la dictadura, ¿no? Que después tuvieron que enfrentar los gobiernos democráticos que le sucedieron. 4 años, 4 episodios de esta inflación tuvo la última dictadura. El Plan Austral de 1985, ya que estamos hablando del gobierno de Raúl Alfonsín, procuró ponerle fin a la continuidad del tándem, aunque no pudo evitar que ese año, 1985, la inflación fuera del 385% y la economía argentina registraba un descenso del 7%. O sea que ahí también. Acá tuvimos esta inflación con una caída del 7% y con una inflación de más del 300 y pico, gobierno de Alfonsín, año 85. El presidente Alfonsín, en aquel momento el ministro Zurruil, debieron esperar al año siguiente para mostrar algunas estadísticas mejores. Fue un alivio parcial, porque en el 88 volvimos a tener esta inflación. De nuevo. 2% caída del PBI, recesión, y una inflación de casi el 400%. La inflación se expresó con virulencia nuevamente en el 89. ¿Qué pasó ahí? Hiperinflación. Una inflación de 4 dígitos. Acá llegamos a superar el 1000%, ¿no? Con una caída del 7%. Bueno, la hiper del 89 es el último ejemplo que habíamos tenido el gobierno de Alfonsín de esta inflación. Pero volvió a regresar en el 2002, después de la crisis del 2001, ¿no? Con el peor registro del que se tenga, se refiere a una caída de PBI hasta la pandemia, ¿no? Porque acá, en el 2002, el PBI de la Argentina cayó un 10% con una inflación del 40%, claro, eso fue la caída, concentrada sobre todo en los primeros meses del año. Acá fue la salida de la convertibilidad, ¿no? Salida de la convertibilidad, la Argentina estaba en una situación dramática, espantosa. Ya estamos hablando del gobierno de Duhalde, ya habían pasado de la Rúa y los 5 presidentes en una semana, y la Argentina volvió a caer en esta inflación. Datos que revelan que no es nuevo lo que estamos viviendo. Ahora, estos procesos estuvieron muchas veces relacionados con instancias neoliberales. Pensemos en lo que ocurrió durante la última dictadura, las consecuencias en el gobierno de Alfonsín, lo que pasó durante el menemismo, las consecuencias de la explosión del 2001. Bueno, parte de esta historia argentina dramática, que aquel economista inglés seguramente no debe haber pensado en la Argentina cuando lo dijo, era la Europa que salía de la Segunda Guerra Mundial, que estaba como reconvirtiéndose, que también pasaba por estos procesos. En el país son instancias cíclicas que nos vuelven a exponer, ojalá en el menor tiempo posible, a meses y probablemente más de un año de estancamiento económico con mucha inflación. Gracias. A ustedes.